El primer elemento, igual que en el caso de la política fiscal endógena, es repasar un poquito el timing de la exogeneidad ahora. Así como hemos visto el timing de la endogeneidad, ahora es el timing de la exogeneidad. Fíjense de que el panorama completito del timing de la exogeneidad es que antes de aplicar discrecionalmente, volitivamente, los instrumentos fiscales, primero, por parte del policymaker fiscal, debe existir una etapa de reconocimiento del problema público. La política fiscal no surge de pronto, no surge una política fiscal por si acaso, por deporte, porque se nos ocurrió. No. Primero hay un reconocimiento de un problema, de un cuestionamiento, no de un problema, cuestionamiento, no de interés social, de interés social. Eso es un poco el hecho generador de una política fiscal exógena. Primero, un reconocimiento de un problema público que demanda intervención estatal. Obviamente que esta intervención estatal está netamente relacionada a una asignación de recursos eficiente o Pareto óptima que ustedes han tenido que ver harto en Economía Fiscal 1. En Economía Fiscal 1, ya les he dicho, se pasa muchos conceptos de nuestra denominada economía del bienestar, que se encarga de estudiar la eficiencia económica. Esta intervención pública, esta intervención estatal, está orientada hacia una asignación de recursos eficiente o Pareto óptima. ¿Cuándo una asignación de recursos eficiente o Pareto óptima? Pregunta, han de vivir el semestre pasado, ¿cuándo se dice que una asignación de recursos es eficiente o Pareto óptima? ¿Quién me puede decir? ¿Les escucharé? Cuando mejoramos el bienestar de una persona sin perjudicar la de otra. Muy buenas respuestas de David. David ha dado una respuesta excelente que merece ser complementada una nadita. En general, a ver, ¿quién puede complementar? La buena respuesta casi total de David falta como una nadita. ¿Cuándo una asignación es eficiente? ¿Qué debe cumplir? En general, ¿qué debe cumplir? Para no entrar mucho a hilar fino, que ustedes ya lo han visto en Economía Fiscal 1, y les he dicho que si hay lagunas en eso, pueden ver cualquier librito de Economía del Bienestar. La Economía del Bienestar estudia la eficiencia económica. ¿Qué debe cumplir en general una asignación para ser Pareto óptima? ¿Ven? Su, sus siglas tiene que cumplir los dos TFB. ¿Qué es TFB? ¿Qué es TFB? Los dos TFBs. ¿Mm? ¿Qué es TFBs? ¿No han visto en Economía Fiscal 1? ¿Cuándo una asignación es Pareto óptima? ¿Y por qué es importante ver eso en Economía Fiscal 1? Porque en Economía Fiscal 1 se ve las funciones fiscales, las funciones públicas. Y la función más importante es la función asignadora. La función asignadora. Y cuando vemos la función asignadora, obviamente el horizonte, el oriente, es lograr coadyuvar a que las asignaciones de recursos sean Pareto óptimas. Los libros le llaman eficientes, otros eficientes en el sentido de Pareto, u otra Pareto óptimas, ¿no? En función a Wilfredo Pareto, un importante economista, uno de los importantes padres de la denominada economía del bienestar. ¿Qué deben cumplir? Los dos que han visto en economía fiscal 1, ¿qué son los TFBs?
¿Qué son los TFBs? Son dos. Los dos que son. David ha hecho referencia a uno de ellos. Uno de ellos es que la economía puede alcanzar un punto sobre la curva de posibilidades de utilidad. ¿Qué es la curva de posibilidades de utilidad? Es aquel locus geométrico que expresa la utilidad de un grupo dada la del otro. Entonces, si dibujamos en los ejes la utilidad de un grupo 1 y la utilidad de un grupo 2, podemos dibujar la curva de posibilidades de utilidad, que es análoga a la frontera de posibilidades de producción, que vemos tanto en micro. La economía puede alcanzar un punto sobre su curva de posibilidades de utilidad. Y la implicancia de eso es la que nos ha dicho David, que es imposible mejorar el bienestar de unos sin empeorar o en detrimento de la utilidad de otros. Y a eso se complementa un segundo TFB, donde indica que mediante una reasignación adecuada de recursos, mediante una readecuación de recursos, la economía puede alcanzar una mejor asignación a través de mecanismos de mercado descentralizados. A través de mecanismos de mercado descentralizados. ¿Qué son los TFBs? ¿Qué son los TFBs? ¿Qué son los TFBs? Dígame, por favor. Los que acabo de mencionar, que uno que David ha hecho referencia y otro de que yo puedo reasignar recursos para alcanzar mejores asignaciones de recursos a través de mecanismos de mercado descentralizados. ¿Qué son esos dos? ¿Mm? Los dos, ¿qué es TFBs? Los dos, Teo, ¿qué? Dígame. ¿Qué son? ¿Qué tienen que cumplir una asignación? ¿No han visto en Fiscal 1? Le robamos esa partecita a la economía del bienestar. ¿Qué hay que cumplir? Los dos teoremas, ¿qué es FB? Fundamentales de bienestar. Correcto, gracias, Rodrigo. Los dos teoremas fundamentales del bienestar. Los dos teoremas fundamentales del bienestar. Si una asignación de recursos cumple los dos teoremas fundamentales del bienestar, esa asignación de recursos es una asignación Pareto óptima o eficiente en el sentido de Pareto o simplemente una asignación de recursos eficiente. Primero existe una etapa de reconocimiento del problema público que demanda la intervención estatal que tiene ese horizonte, ¿no? El de coadyuvar a la asignación de recursos Pareto óptima, como mecanismo que conducirá al logro de metas de política fiscal, metas que son los objetivos cuantificados. Segundo, se determinan los objetivos económicos, que se convierten en metas económicas una vez que estos son cuantificados. Los PFFs, Programas Fiscales Financieros, entre el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central. Acá saben que vamos a hacer una muy rápida mención a lo que son los PFFs. Y si esto les pregunto, por favor les pido de que me contesten de aquí para adelante, ¿no? En Bolivia hoy, los objetivos de política fiscal que se traducen en metas cuantificadas, los objetivos de política monetaria que una vez cuantificados se convierten en metas de política monetaria, los objetivos de política cambiaria, etcétera, principalmente de esos tres, están básicamente postulados
en un documento que se llama el Programa Fiscal Financiero. El Programa Fiscal Financiero. Por sigla PFFs, que son signados al final del día entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central. Como variable interviniente también participa obviamente el Ministerio de Planificación del Desarrollo. En ese documento, denominado PFF, están expresadas dos objetivos y metas de política fiscal, monetaria y cambiaria. Nosotros vamos a, en algún momento de la materia, vamos a escudriñar un PFF. Vamos a escudriñar un PFF. El último que tenemos. Tercero, la autoridad fiscal selecciona y aplica los instrumentos adecuados, teniendo en cuenta sus efectos. Y en el tercer punto del timing ya, obviamente, ¿no?, se aplican los instrumentos. Se aumenta el gasto, se disminuyen los impuestos, se incrementa la inversión pública, se aumentan las transferencias gubernamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuarto, se ejecutan las medidas de política fiscal. ¿Cuáles son las medidas? Es decir, es el acompañamiento de la aplicación de instrumentos fiscales con el apoyo de elementos de implementación. Aquí es la norma legal. Cuando yo aplico un instrumento, debería ir acompañado de una normita legal, de una ley, de un decreto supremo, de una resolución suprema, de una resolución ministerial. Es una medida de política fiscal, la norma legal que acompaña la aplicación de instrumento. Y finalmente se realiza la evaluación de la política fiscal en función a la comparación de lo programado versus lo ejecutado. Y se identifican causas de posibles desviación. Los modelos ISLM-OA básicamente apuntan a eso, ¿no?, a evaluar una política fiscal. ¿Qué es ese ISLM? Después de la ISLM dice OA. ¿Qué es OA? Dice modelos ISLM-OA. ¿Qué es ese OA? ¿Me es una oferta agregada? Correcto, la oferta agregada. Es un modelo demanda agregada, oferta agregada, pero detrás de la demanda agregada sabemos que está la ISLM. Detrás de la demanda agregada hemos dicho cómo se deriva la demanda agregada en base al equilibrio del mercado de bienes y servicios o del producto. Detrás está la IS, y el mercado del dinero, detrás está la LM, ¿no? La IS y la LM están detrás de la demanda agregada. Barrita, oferta agregada, ¿no? Los modelos ISLM-OA. Y ahí, en ese marco, evaluamos políticas fiscales, monetarias, cambiarias. No, por ejemplo, si yo digo que una política fiscal es efectiva, luego de haberla evaluado, digo una belleza. En este escenario, la política fiscal es efectiva. ¿Qué significa una política fiscal efectiva? Cuando digo que una política fiscal es efectiva, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué me dice? Dar solución a un problema. Sí, está bien, pero con un poquito más de puntería. Acuérdense de los modelitos ISLM que veíamos en macro, 2, por ejemplo, o 1, 2. Cuando evaluamos la política fiscal, decíamos se desplaza la IS y pasa esto y pasa lo otro. Al final del día, ¿cuándo digo que la política fiscal es efectiva? ¿Qué tiene que ocurrir? Cuando hay crecimiento en el producto. Correcto, gracias, David. Obvio, lógico. Cuando ha sido capaz de lograr un crecimiento en el producto, cuando ha logrado un incremento en el output, en el producto global. Y a eso la macro, ya más en macro 2 han debido ver, la macro se llama tener efectos reales. Cuando decimos que una política tiene efectos reales, que es lo que queremos, es si ha sido capaz de lograr principalmente crecimiento en el producto y de yapita en el empleo, ¿no? Si ha tenido efectos en el empleo y el producto, hay una ley de Ockham de por medio,
que hace de que estos objetivos sean complementarios, a Dios gracias, mayor empleo, mayor producto. Aquí hay complementación, a Dios gracias, digo, porque no hay conflicto, no hay trade-off, como desempleo, inflación, eficiencia, equidad a veces. Entonces, cuando una política es efectiva, cuando logra incrementos en el producto, ¿no? Y además se dice que tiene efectos reales, reales. Entonces, ahí la política fiscal es efectiva, ¿no? Se realiza la evaluación de la política fiscal, básicamente usamos los modelos ISLM, oferta agregada. La siguiente laminita, por favor. Mira. Al igual que en el caso de la política fiscal endógena, asociado al exógeno están los estabilizadores discrecionales de la política fiscal. Antes eran los estabilizadores automáticos, los que surgían de una dinámica endógena. Ahora son estabilizadores discrecionales de la política fiscal. Surgen de una dinámica exógena. Y esa dinámica exógena ya la hemos repasado con el timing exógeno, con el timing de la exogeneidad. Son aplicados a partir de la voluntad política del policymaker, a partir de la identificación del problema económico que exige intervención pública, ¿no? Ejemplo, modelaje ISLMOA, cuyo análisis parte de la aplicación de instrumentos fiscales. ¿No? Y esos instrumentos fiscales que son aplicados de inicio, de canto, de principio, ¿no? Son denominados estabilizadores discrecionales, que al final del día pretenden incidir positivamente en el incremento del output o del producto. En este caso, cuando decimos en los modelos ISLM, partimos aumentando el gasto, reduciendo impuestos, aumentando transferencias, etcétera, etcétera. ¿No? Decimos que estamos aplicando estabilizadores discrecionales. Y estos estabilizadores discrecionales solamente tienen ese objetivo, ¿no? De al final del día incidir en el crecimiento del producto. Y ahí decimos que la política fiscal ha sido efectiva. O a veces, desgraciadamente, inefectiva, cuando no logramos, cuando hemos sido estériles en incrementar el producto y solamente hemos logrado que el producto se mantenga constante o peor todavía que se reduzca, ¿no? Bien, entonces ya sabemos que son los estabilizadores automáticos que surgen de la dinámica endógena y los estabilizadores discrecionales que surgen de la dinámica exógena. Ahora, las características de las políticas fiscales, ya sean endógenas y o exógenas, se pueden resumir en tres elementos. ¿Cómo se pueden caracterizar las políticas endógenas y exógenas? Fiscales, ¿no? Primero que son permanentes y continuas, independientemente al modelo o paradigma imperante. Son permanentes y continuas. ¿No? Hemos dicho de que, ¿qué es el, acá ponemos modelo backslash paradigma, ¿no? El modelo es el modelo teórico, el modelo es el que se nutre de las teorías económicas de nuestra ciencia. Y una vez que ese modelo, que se nutre de teoría económica, es adoptado como pensamiento oficial de una sociedad, decimos que se vuelve en paradigma de política económica. Independientemente a ¿no? Las políticas son permanentes y continuas. En ese momento, el modelo y paradigma que tenemos, ¿no? Son sistemas de economía mixta, ante las que se aplica un determinado modelo que en el caso nuestro se llama el MESC, el modelo económico, social, comunitario y productivo. Pero este modelo económico, social, comunitario y productivo, desde que ha sido implantado el 2006, básicamente se vierte en un sistema de economía mixta. Una preguntita, en economía fiscal uno se ve harto el sistema de economía mixta. ¿Qué es un sistema de economía mixta? ¿Quién me puede decir? ¿Les escuchó? Cuando el Estado solo se encarga de regular el mercado. Uh-huh.
Ya está bien, pero con un poquito más de afinación. Básicamente, el concepto de economía mixta nace justamente en el análisis de la función asignadora. ¿Mm? La función asignadora. En el marco de esa función nacen sistemas de economía mixta, sistemas de planificación central o sistemas de dictadura de mercado, si quieren, ¿no? Donde todo es el mercado y el Estado es mínimo, Estado mínimo. Cuando analizamos la función asignadora. Porque la otra, la macroeconómica o la distribuidora, y la macroeconómica o estabilizadora, perdón, y la distribuidora son funciones muy propias del sector público, muy propias, ¿no? El mercado por sí solo no puede tener éxito en la distribución del ingreso, o tampoco puede el mercado hacerse cargo de la función macro de corto plazo o estabilizadora. La función estabilizadora y distribuidora son natas del Estado. Pero la función asignadora puede ser ejercida a través del mercado y o del Estado. Y acá les quiero comentar algo. Cuando hablábamos siempre de pecados veniales, los hacendistas, los profesores de economía fiscal, siempre tienden inadvertidamente, se van a dar cuenta, yo lo hago permanentemente, siempre tienen una tendencia inadvertida que es un pecadillo venial, pero que para un abogado puede ser un pecado mortal, ¿no? Manejamos muchas veces como sinónimos los conceptos de Estado y sector público, que no son lo mismo, evidentemente. Un abogado se puede persinar 3 veces y decimos que es lo mismo Estado o sector público. Estado es todo, somos todos, la forma de organización de una sociedad. Es un bracito del Estado del sector público. Pero obviamente los hacendistas tratamos de referirnos a lo mismo cuando hablamos de Estado o del sector público, ¿no? Créanme que es un pecadillo que tenemos, pero bueno, nos perdonaremos entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿quién es el asignador? ¿Quién es el asignador de recursos en una economía? ¿Quién asigna recursos? Uno, por definición, el mercado. Si el mercado tiene un rol, es el rol de la asignación de los recursos. El mercado es un asignador de recursos por definición. Si tiene un rol el mercado, es el de la asignación de recursos. El mercado, por definición, por naturaleza, por lógica, es el que asigna recursos en cualquier sistema económico. Función del mercado, la asignación de los recursos. Función del mercado, la asignación de recursos. El mercado no es distribuidor, el mercado no es estabilizador, pero sí es asignador, asigna recursos. Les hago una pregunta, estoy mencionando hartas veces la palabra asignación. ¿Qué hemos dicho que es asignación de recursos? Creo que la primera clase hemos dicho. ¿Qué entendemos por asignar recursos? ¿Quién puede decir? Supónganse que un estudiante de primer semestre de economía que esté en su primera clase ha escuchado la palabra asignación de recursos y quiere saber en cristiano qué es asignar recursos. Porque no saben ustedes de que el concepto de asignación de recursos no deja de ser un poquito abstracto, ¿no? No es como la producción. Cuando digo producción, no es tan abstracto, es bastante real el concepto. Es la transformación de insumos en producto, es la transformación de inputs en output. Y cuando digo distribución, también es bastante palpable el concepto. Es alcanzar los bienes y servicios a los pobladores, a los participantes de una sociedad en su conjunto. Pero el concepto de asignación no debe ser un poquito abstracto. ¿Qué hemos dicho que es la asignación de recursos? ¿Qué hemos dicho que es la asignación de recursos? ¿Qué puede decir?
En economía fiscal uno se explica bien esto de manera bastante simple y sencilla, como para que entienda cualquier ciudadano de a pie o un estudiante que está comenzando su estudio de la economía. ¿A qué llamamos asignación de recursos? Tanto estamos hablando asignación Pareto óptima, asignación eficiente. De manera bastante palpable, ¿qué es asignación? ¿Les escuchó? Contésteme. Eh, la asignación, licenciado, se refiere a este principio básico de la economía, que es distribuir los recursos escasos entre diferentes alternativas, opciones, necesidades que pueden existir. Entonces, cuando hablamos de asignación eficiente, implica que tanto consumidores, productores o agentes están maximizando sus bienestares al recibir estos recursos o esta distribución. Ya, está bien, gracias, Ignacio. En realidad, lo que les he preguntado no es asignación eficiente, ¿no? Porque cuando la asignación es eficiente, cuando se cumplen los dos teoremas fundamentales del bienestar, ¿no? Eso le robamos un poquito a la economía del bienestar. Cuando se cumplen los dos teoremas fundamentales del bienestar, decimos que la asignación es eficiente o Pareto óptima. Si alguien tiene lagunas en los dos teoremas fundamentales del bienestar, por favor, repásenlos, ¿no? Repásenlos. En el libro de Stiglitz hay un repaso, en el libro de Rosen hay un repaso, pero ¿saben qué? Yo lo que les sugeriría es que ustedes tienen que ser autodidactas en el estudio de la economía del bienestar, porque desgraciadamente no la tenemos como materia en nuestro plan de estudios y como que deberíamos tenerla. Un librito que trata exclusivamente de la economía del bienestar, un librito top, está en la biblioteca de nuestra carrera, lo pueden revisar, es una belleza que lo vayan leyendo. Hemos dicho que incluye el marco teórico de la gestión de proyectos de inversión pública especialmente, preparación y evaluación. Es un librito que se llama justamente La economía del bienestar. La economía del bienestar. Su autor, un ex premio Nobel en economía, de muchos quilates, es un señor que apellida Arrow. Ustedes han tenido que escuchar hablar de Kenneth Arrow, un ex premio Nobel en economía, Arrow, uno también de los estudiosos de la economía del bienestar. La economía del bienestar tiene como tres padres. Los tres padres más connotados, más renombrados de la economía del bienestar son tres. Uno es Arrow, justamente. Otro es Walras, uno de los padres del equilibrio general, León Walras. Y el otro, por eso su nombre, Pareto. Por eso asignación Pareto óptima, ¿no? Wilfredo Pareto. Arrow, Walras, Pareto son como los padres de la denominada economía del bienestar. Bien, pero ¿qué es asignación? Que no importa si es eficiente o ineficiente. Aquí llamamos asignación, nos decía Ignacio de manera adecuada. Para resumir en una palabra lo que nos decía tan adecuadamente Ignacio, asignación especialmente desde una perspectiva puramente fiscal, asignación es el financiamiento. ¿El financiamiento de qué? Siempre se financia algo, ¿no? El financiamiento de la provisión de bienes y servicios a una sociedad en su conjunto. Otros libros como el de Musgrave llaman provisión presupuestaria. Es la girada de billetera, ¿no? El que hace girar la billetera. La provisión presupuestaria o el financiamiento de la provisión de bienes y servicios. Eso es asignar. Y obviamente no necesariamente el que asigna produce. No necesariamente el que asigna distribuye. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, muchos de ustedes deben ser padres de familia, tal vez no todavía,
en el caso de mi hijo, que soy padre de familia, quien asigna recursos para su educación soy yo. El papá o la mamá, ambos, asignan recursos para la educación de sus hijos. Pero no producen la educación. ¿Quién produce la educación para mi hijo? Depende si está en una universidad pública, como nuestra querida UMSA, ¿no? El Estado es el que se hace cargo, o si es una universidad o colegio privado, el sector privado, puede haber unas figuras mixtas, pero no es el padre de familia quien produce, ¿no? Él asigna recursos. Entonces, eso es asignación, ¿sí? Entonces, decíamos, ¿qué es sistema de economía mixta? Vamos cerrando el paréntesis. Un sistema de economía mixta es cuando los asignadores de recursos son el mercado y el Estado, por eso mixta, mixta. ¿Quién asigna recursos? El Estado y o el mercado. Ahora, se hago una pregunta. Si el mercado es un asignador de recursos por definición y por naturaleza, ¿por qué se mete el Estado? Eso ve harto en Economía Fiscal 1. ¿Por qué el Estado interviene en la asignación de recursos? Porque aparentemente si el mercado es el asignador de recursos por definición, es un excepcional asignador de recursos, no, yo en vez de meter plata en esto, mejor me dedico a la función distribuidora, a ser más solidario con los pobres, a ser más asistencialista, a entendernos con la estabilización. Tiene un costo de oportunidad grande los fondos públicos. ¿Para qué voy a asignar? Miré directamente a la distribución, a la estabilización. Le dejaré esta tareita al mercado. Pero no, el Estado interviene como asignador. Es un socio estratégico del mercado para asignar recursos. Díganme ustedes, ¿por qué interviene el Estado en la asignación? ¿Por qué no le deja eso al mercado? Que ese es su rol del mercado. El rol del mercado, por definición, es el asignador. No es distribuidor ni estabilizador. Es asignador. La racionalidad me puede indicar entre el Estado que no se mete en la asignación. Está tirando plata sin motivo. Se dedica a la distribución, a la estabilización. Pero ¿por qué el Estado tiene que también ejercer esa función? La asignadora. ¿Quién me dice por qué? ¿Les escuchó? Porque la asignación de recursos por parte del mercado es heterogénea. Ya, está bien, David ha sentado ya el escenario importante, pero ¿saben qué? Ahora la respuesta tiene que ver con un concepto muy importante, muy mentado, muy estudiado en programas inclusive de posgrado, de maestría, de doctorado. Y es la verdadera justificación de la intervención estatal. Porque les comento que hay muchos libros que no son tan especializados en materia fiscal, monetaria, macro, que cuando dicen cuál es la justificación de la intervención estatal en la economía. Entonces muchos se van al tema del pensamiento económico, ¿no? Al fundamentalismo del pensamiento económico. Keynes decía cuando esto, Smith, Malthus y Ricardo, los clásicos, decían cuando esto. Marshall y sus muchachos neoclásicos, Solow, Samuelson, decían cuando esto. No. La justificación de la intervención estatal en la economía no se ve desde esa perspectiva modelística, ¿no? Sino la justificación de la intervención estatal tiene que ver con el concepto de eficiencia en la asignación de los recursos. Pues que toda esta corriente que puede partir desde los neoclásicos y que se acentúa en los nuevos clásicos, síntesis neoclásica, nuevos clásicos, y ahora último, institucionalistas, definen a la economía, a nuestra disciplina, la definen en muy pocas palabras, en 4 palabras, mientras nosotros estamos acostumbrados a la definición típica de los clásicos o de Robbins, de Lionel Robbins, que definíamos
a la economía de manera bastante larguita, compleja, ¿no? Los clásicos no es la ciencia social que se preocupa de la producción y que estudia la producción y distribución de los bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de una sociedad en su conjunto. De ahí Robbins un poquito la tecnifica más, y es la ciencia social que se preocupa de resolver el problema humano fundamental, necesidades ilimitadas versus recursos limitados, ¿no? ¿Se acuerdan? Definiciones clásicas, precontemporáneas, pero miren que toda esa corriente, ¿no?, de los neoclásicos, marginalistas, nuevos clásicos, institucionalistas, ¿no?, les pegó tanto la economía del bienestar que la definen a la economía en 4 palabras. Dicen que la economía es la ciencia, ya no le ponen el apellido de social, porque para ellos la economía ha avanzado tanto que obviamente es social, es la reina de las ciencias, es la reina de las ciencias sociales, pero ha avanzado tanto que la economía poco a poco ha ido utilizando mucho instrumental formal. ¿Qué es instrumental formal? Una formalización en sus procesos. Cuando decimos en economía instrumentos formales, o que se han ido aplicando procesos formales, ese formal, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con la matemática en general. La economía está utilizando mucha matemática, mucha. Y matemática con todas sus ramas anexas, ¿no? ¿Cuáles son todas las ramas anexas de la matemática? La estadística, la econometría, etcétera, etcétera, ¿no? Y es cierto, ¿no? La crítica de Lucas, han debido leer el paper que les he pasado, básicamente critica, filosóficamente, critica el abuso, la explotación irracional de econometría. Y si aplicamos econometría, es que hemos aplicado inferencia, estadística, y detrás a la matemática, ¿no? Han visto en nuestra carrera de economía, ustedes no llevan por gusto y gana de fregar análisis matemático 1, análisis matemático 2, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales sin diferencias. Ha ido formalizando mucho sus procesos de economía. Por eso es que estas últimas escuelas ya no dicen ciencia social, sino ciencias secas. Porque como dice Gregory Mankiw, el economista tiene que ser desde matemático, científico, político, filósofo. Es muy completa, ¿no? Muy completa y compleja nuestra disciplina, ¿no? Especialmente los que salgan, de ustedes, los que salgan a hacer maestrías, principalmente afuera, ¿ya?, van a ver de que en la maestría, el que no tiene una buena base de matemática, ya tiene, no es que no sirve para nada, ¿no? El que no tiene una buena base de matemática ya está en desventajas comparativas, ¿no? ¿Mm? Por eso cuando ustedes salgan afuera van a ver que la mayoría de las personas que hacen maestrías en economía, obviamente son economistas por un lado, pero la mayoría son ingenieros. Hay mucho perfil de ingenieros haciendo maestrías en economía, porque como dominan la matemática, el ingeniero ya básicamente luego capta la intuición, tiene que amanecerse leyendo y ya está. En cambio, el economista que no tiene base matemática, que no se ha olvidado hasta derivar, no sabe derivar ni x al cuadrado, se ha olvidado la integral más básica, ¿sí?, la integral de x cuadrado diferencial de x se ha olvidado. Es complicado, porque si no hay base matemática, ni amaneciéndose. No es que, miren, muchachos, no sé nada de matemáticas, me voy a amanecer esta noche. No. La base matemática no se aprende de una noche. Por eso que les digo a ustedes, compañeros, la matemática, los economistas no lo tomamos como un fin en sí mismo, es un instrumento, ¿ya? No es un fin en sí mismo. Por eso es que nuestro plan de estudios ha tenido un cambio cualitativo grande. El plan de estudios de economía, antes que yo sea director, con las disculpas de los oídos castos de las damas, tenía un buen componente de masturbación matemática. Parecíamos ciencias puras, parecía la carrera de matemática, la carrera de física. Todo era matemática, o sea, el poder en la carrera lo tenían los profesores de matemáticas, ¿no? Los consejeros de carrera eran los profesores de matemáticas. Mira, el consejo de carrera, matemáticos. ¿Qué sabe el matemático de un plan de estudios de economía? Que querían postular a ser directores de la carrera, matemáticos. ¿No? Que vayan a matemáticas, ¿no?
y luego y luego un avance fuerte de economía política, que está bien, no tengo nada contra la economía política, ¿no? Pero un plan de estudios donde el fuerte sea matemáticas, economía política e historia económica, no. Por eso es que nuestra carrera se ha relegado un tiempo, no conseguíamos trabajo, porque no estábamos leyendo el perfil profesional que demandaba el mercado y la sociedad. Hoy ya nuestro plan de estudios está en su lugar, ¿no? Una dosis elemental de economía política y de historia, la matemática vista como instrumento, y cuál es el fuerte de su plan de estudios, el que debía ser micro, fuerte, macro, fuerte. La economía aplicada, fiscal, monetaria, mundial, política, económica, fuerte. Y obviamente otro complemento importante, todo lo que es el área de gerencia de inversiones, ¿no? Donde está proyectos, desde matemática financiera, ¿no? Matemática financiera, proyectos, investigación operativa. El tema de proyectos, queridos compañeros, es muy importante para el economista, muy importante. Licenciado, Entonces, sí, adelante, adelante, Raúl. perdón que le corte, ¿no? Pero hace bastante tiempo yo leía al respecto sobre la superioridad de la economía y eso. Y en lo que leía información al respecto, también encontré información que criticaba esta tendencia un poco egocentrista de la ciencia económica. Y a propósito que usted menciona, ya no se define, ¿no? La ciencia, la economía como ciencia social, porque va más allá. Me parece un poco pretencioso, ¿no? Ahora que lo pienso, basado, ¿no? En eso que leía de esos artículos, porque, por ejemplo, la física es una ciencia igual muy interesante, muy compleja, a nivel matemático también, pero no llega al punto de no considerarse ciencia natural, digamos. Entonces me parece un poco extraño, ¿no? Y además, ¿no? Lo que decían estos artículos era de que muchas veces este comportamiento economicista de la economía hacía que se desconozca ciertos aspectos científicos que logran las ciencias sociales hermanas, ¿no? Y también en el detalle de que, por ejemplo, el excesivo uso axiomático para resolver problemas sociales ha producido problemas, o sea, ha demostrado no ser tan efectivo en la práctica. Por ejemplo, en ese paper que leía, hablaba sobre, no era un paper, pero hablaba sobre la crisis de los opioides, que se aplicaron políticas con un análisis de axiomático de la economía del bienestar. O sea, hay una rama que se llama análisis económico del derecho, y habían utilizado este instrumental. Y bueno, en el artículo decía de que esto tiene sus consecuencias un poco extrañas y resulta no ser muy efectivo en la práctica el uso excesivo, ¿no? de estos axiomas. Mi pregunta es, ¿usted qué opina al respecto? ¿Es falso? ¿Es parcialmente cierto? Muchas gracias, Raúl. A ver, fíjense, la pregunta de Raúl es extremadamente importante y se ha debatido varias veces, ¿no? Se ha debatido varias veces. A ver, hay un paper fundamental, su autor, un economista de muchos quilates que se llama Milton Friedman. Es un paper que uno cuando escucha la palabra de Friedman, básicamente ya se imagina que el paper es de economía monetaria, pura, dura. Pero Friedman no solamente ha escrito cosas de economía monetaria, micro y macro, ¿no? Que Milton tiene un paper que un poco sale de todo ese tema de micro, macro monetaria, o como su libro, Libres para elegir, el Free to Choose, ¿no? Milton Friedman tiene un paper sobre metodología de la ciencia económica, que habla solamente de metodología, no habla nada de monetaria, de fiscal, macro, micro, habla solamente de metodología. Pero metodología bien existencialista.
Porque yo les voy a hacer leer a ustedes, ya vamos a dar como un paper casi obligatorio, pero no para control de lectura, en el siguiente tema, cuando vemos la perspectiva histórica de la política fiscal, hay un paper que habla sobre metodología en macro moderna, pero eso es metodología dentro de la macro, ¿no? Una metodología científica dentro de la macro. Pero ese paper de Friedman habla de la metodología de la ciencia económica en general. Y yo les daba para leer a mis alumnos Introducción a la Economía. Muchas veces el director me ha pedido que dé clase de Introducción a la Economía en primer semestre, ¿no? Porque el porqué de la materia de Introducción a la Economía en primer semestre es bien importante porque ahí no se tiene que dar algo muy básico, ¿no? A mí me han pedido que dé esa materia porque muchas veces el gran producto de esa materia era que el estudiante al final del semestre, como gran cosa, sabía reconocer una curva de demanda, una curva de oferta, hacer el sistemita de ecuaciones, encontrar el precio y la cantidad de equilibrio. Esto es el producto de introducción y no puede ser. La idea de haber puesto una materia de introducción a la economía es ver una introducción a la micro y a la macro, un curso fuertecito de introducción a la economía. Pero obviamente no robándole pues los elementos de micro y macro fuertes, porque ya luego viene micro 1, macro 1, ¿no? Por ejemplo, los principios de la economía de Gregory Mankiw es una parte de esa materia, pero no solamente quedarnos. Pero bueno, vuelvo a la inquietud de Raúl. Milton Friedman decía que primero, el economista, fíjense, les voy a decir en cristiano lo que dice Friedman en ese su paper. Primero que el economista, antes de hacerse un dios, por ejemplo, fíjense ustedes, vayan, yo ahora de secretario académico, vamos a actos de ingeniería, posesión de un director de carrera de ingeniería, posesión de un centro de estudiantes de ingeniería, posesión del decano y vicedecano de ingeniería. Los ingenieros se llaman, dicen que la facultad de ingeniería es tierra de dioses, ¿se imaginan? ¿No? Tierra de dioses, o sea, los ingenieros somos dioses. Si no fuéramos los ingenieros, no se podría utilizar el micrófono, porque el sonido estudia la ingeniería electrónica. No se podrían construir las estructuras, porque es ingeniería civil. No podrían las empresas dinamizar sus procesos industriales, ingeniería industrial. Todas son las ingenierías de la facultad de ingeniería. Tierra de dioses, ¿no? Bueno, tal vez los economistas también a nuestro modo nos creemos dioses, ¿no? Pero fíjense ustedes que Milton Friedman dice que un economista, porque Milton Friedman habla del economista, no le importa a los otros profesionales, ¿no? Dice que un economista, antes de endiosarse, ¿ya?, antes de creer que nuestra disciplina lo resuelve todo, que las demás no sirven para nada, Milton Friedman dice que tenemos que conocer a nuestra disciplina. Tenemos que ser buenos economistas primero, antes de creernos dioses, ¿no? Los estudiantes de ingeniería de primer año apenas han aprendido a limpiarse la nariz y dicen tierra de dioses, dicen, ¿no? Entonces, Milton Friedman llama a que el economista, antes de creerse Dios o creer que puede hablar de filosofía, de matemáticas, de teología, etc., tiene que tener una buena base. ¿Y eso qué implica? Ser un economista completo, tener una buena base matemática. La Unión de Universidades Europeas, hay una, así como decir, la UDUAL en América Latina, la que es la Asociación de Universidades Latinoamericanas, en Europa esa unión, dicen de que lo más importante para un profesional no es saber hablar idiomas, no es saber computación, ¿ya?, no es saber inglés, ¿no?, sino es saber bien matemáticas. Dice que la persona que sabe, llaman inclusive hasta los abogados, veterinarios, a saber matemáticas. La persona que tiene una buena base de matemáticas tiene ventajas comparativas frente a cualquier otra para resolver problemas cotidianos de la vida, no solamente para resolver una transformada de Laplace o de Fourier, sino para resolver problemas cotidianos de la vida. Un profesional que tiene buena base en matemáticas, que no la tiene mayor facilidad en resolver problemas cotidianos de la vida simples, ¿no? Pero bueno, volvamos a Friedman. Friedman llama primero a tener buena base en todo.
en micro, macro, saber modelos, saber tener una buena base matemática, conocer bien la estadística, la econometría, los proyectos. Y después de eso, ¿no es cierto? Recién vamos a tener la inteligencia emocional para aplicarla bien. Por eso es que si ustedes se han dado cuenta, a lo que iba Raúl, muchos premios Nobel, no todos, pero muchos últimamente, ¿cuáles son sus trabajos? No nacen de la economía laboral, de la economía internacional, de la micro, macro, de la regulación. Por ejemplo, se habla ahora mucho de economía conductual, efectos psicológicos en la economía. Economía conductual, premio Nobel 2002. Economía conductual. Se habla mucho del pensamiento, en economía se habla mucho del pensamiento lateral. Se habla mucho de la inteligencia emocional. Se habla mucho de la calidad total. Entonces, se habla mucho de la inteligencia neuronal, especialmente en temas financieros. Y hay hasta posgrados en economía que tienen que ver con temas neuronales. Pero esos elementos, ¿no? que aparentemente uno piensa que están reñidos con nuestra rigidez matemática, axiomática, que llamaba Pierre Raúl, ¿no? Según Friedman, no están peleados. Uno cuando ya conoce bien nuestra disciplina y conoce bien su parte axiomática, dogmática, los ritos de la economía, se da cuenta de que debemos combinar con elementos poco ortodoxos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el tema de la psicología, tienen que ver con el tema de la inteligencia emocional, tiene que ver con el pensamiento lateral. Entonces, fíjense ustedes, si cuando vayan a una entrevista de trabajo para un economista, no solamente el empleador va a querer ver su dominio en nuestra ciencia, o una buena base en nuestra ciencia, va a querer también ver la psicología que tienen para trabajar bajo presión, va a querer ver, por ejemplo, la inteligencia emocional, va a querer ver, por ejemplo, cómo hacen sentir su presencia ganadora. Ustedes saben que recién nos hemos acreditado ante el Mercosur, ¿no es cierto? ¿Sí? En entrevista de los pares evaluadores externos, a los docentes, a los egresados, habían preguntas que tenían que ver con aspectos conductuales de la economía, con una economía psicológica, si quieren. Entonces, no se trata, según Friedman, mire qué interesante, Friedman tenemos que cambiar el enfoque, ¿no es cierto? El decir que la economía es la reina de las ciencias sociales, no estamos queriendo decir que no sirven para nada las otras disciplinas, que no necesitamos para nada de las otras, no, sino que la economía, ¿por qué decimos que es la reina de las ciencias sociales? No es por menospreciar, no es por decir que no necesitamos nada, sino que fíjense ustedes que las otras ciencias sociales, como la sociología, el trabajo social, etcétera, la psicología, utilizan básicamente solo instrumentos que tienen que ver con su disciplina, instrumentos sociales. Pero la economía también utiliza instrumentos formales. Entonces ese carácter de egocentrista, es decir, la reina de las ciencias sociales, tiene que ver con que utiliza instrumentos que tienen que ver con una ciencia social, que se preocupa por la satisfacción de las necesidades sociales del hombre, pero que también utiliza instrumentos formales, porque tiene que resolver, a lo que iba antes, perdón, Raúl, decía que esta última corriente, ¿cómo define la economía? ¿No? Y es complejo, ¿no? Ya les hablaba de la definición de los clásicos, de la definición de Lionel Robbins, pero estos modernos, ¿cómo definen la economía? Definen a la economía, obviamente van a discrepar algunos pobretólogos famosos como Amartya Sen, por ejemplo. Por ejemplo, definen a la economía como en 4 palabras, así como proyectos era flujo de caja, ¿se acuerdan? 3 palabras. ¿Cómo definen a la economía? Como la ciencia, ya no social, porque también puede ser formal, exacta, pues definen a la economía como la ciencia de la eficiencia. Muchos están de acuerdo con aquello, muchos no. Uno pregunta, por ejemplo, ¿dónde está la equidad? Pero estos que definen a la economía como la ciencia de la eficiencia, presumen que no hay el trade-off entre eficiencia y equidad, sino que para lograr equidad, primero hay que lograr eficiencia. Añadidura, viene la equidad.
La economía es la ciencia de la eficiencia. ¿Qué tal esa definición? Y para maximizar cosas, para maximizar utilidades sujeto a restricciones presupuestarias, para maximizar funciones de producción sujeto a función de costos, para trabajar con isocuantas e isocostos con curvas de indiferencia y restricciones presupuestarias, para maximizar la maximización no condicionada, ¿no? La maximización de los beneficios empresariales, utilizando condiciones necesarias de primer orden, de segundo orden, derivadas puras, derivadas parciales, derivadas totales. Hay que ser, es una ciencia de la optimización. La economía tiene que ser la ciencia de la optimización. Hay que ser bastante expertos en métodos de optimización, que les robamos a la matemática, para resolver ese gran problema de Robbins. Necesidades ilimitadas versus recursos limitados. Matemáticas, procedimientos matemáticos. El método de Lagrange, que vemos en micro, el método Kuhn-Tucker, que vemos en micro, matemática pura. Los métodos para resolver ecuaciones diferenciales y en diferencias, matemática pura. Y eso que ustedes deben saber, ¿no? Fíjense ustedes, una función de utilidad. La función de utilidad es una U igual f de Q sub 1 y Q sub 2. O si no, ya poniendo un ejemplo, U igual a Q sub 1 al cuadrado por Q sub 2. ¿Cuántas variables ven? 3. U, la función de utilidad. Q sub 1, la cantidad consumida de un bien 1. Q sub 2, cantidad consumida de un bien 2. Pregunta. ¿Cómo dibujamos la función de utilidad? Una curva de indiferencia que está en un plano R2. ¿Qué medimos en el plano R2? Q sub 1 y Q sub 2. Y ahí dibujamos la curva de indiferencia. ¿Se acuerdan? Díganme sí o no. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Respóndame. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya. Pero aquí la gran pregunta de un matemático que no sabe nada de economía. U igual a Q sub 1 al cuadrado por Q sub 2. O U igual f de función de X, Q sub 1, Q sub 2. El matemático ve 3 variables. ¿Cómo le responderían al matemático? Porque no podemos mostrar mucha contradicción entre la economía y la matemática. Y es que en realidad lo que no explican los profesores de micro, que está en el variant, en el whole variant, no en el variant de micro intermedia, no en el variant de teoría microeconómica. Vean el libro de variant. El enfoque original en la teoría del consumidor es en R3, es en el espacio tridimensional, donde medimos en los 3 ejes U, Q sub 1 y Q sub 2. Y es lógico, porque cuando el profesor de micro solo parte de R2 con la curva de indiferencia, ¿dónde se maximiza la utilidad? Dibujamos la restricción presupuestaria, una recta, ¿no ve? La curva de indiferencia, y donde se da la tangencia entre la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria, ¿qué decimos? Que en ese puntito se maximiza la utilidad sujeto a la restricción presupuestaria. En ese puntito tenemos Q sub 1 estrella, Q sub 2 estrella, la canasta óptima del consumidor. Y hacemos ahí el ejercicio, ¿no? Esa solución gráfica es la gráfica, pero hacemos el ejercicio con Lagrange y llegamos a que Q sub 1 estrella es 10, Q sub 2 estrella es 15, digamos, ¿no? Ya, pero fíjense ustedes de que el matemático los vuelve a revolcar. Dice, esa curva de indiferencia es convexa. Y cuando se aplica el método de Lagrange a una función convexa, lo que se encuentra es el punto mínimo. Y lógico, totalmente lógico, si ven el gráfico, donde corta la restricción presupuestaria a la curva de indiferencia, es su punto mínimo. ¿Cómo le responden al profesor de matemáticas? Eso. Entramos en una duda existencial. Y no es existencial, porque Varian nos dice claramente, o el libro de Samuelson, el enfoque original es en R3, donde la condición para que haya una canasta óptima de consumo, o que haya un máximo local único, es que la función de utilidad sea una superficie cuasi cóncava perfecta. Cuasi cóncava perfecta. En R3. Ahí sí se da el máximo. Cuasi cóncava perfecta. La restricción presupuestaria es un plano. La recta en R2 es un plano en R3. Y ese plano, cuando queremos maximizar,
sujeto a el plano corta la superficie cuasi cóncava perfecta llamada utilidad. ¿Qué suponemos? Que durante todo este proceso, ¿qué suponemos? Que la utilidad es constante. Que la utilidad es constante. Por eso que los libros anglosajones europeos llaman a la curva de indiferencia la curva de equiutilidad. La utilidad es constante. Entonces, la utilidad, al ser constante, deja de ser variable. Y la proyección isométrica de ese corte del plano a la superficie cuasi cóncava perfecta, la proyección isométrica que todos han llevado en dibujo en el colegio, en los últimos años de promoción, la proyección isométrica de ese corte en R2 es ese tajito al cual llamamos curva de indiferencia. La proyección isométrica del corte del plano a la superficie cuasi cóncava perfecta es ese tajito, es ese tajito convexo al origen, que en R2, que llamamos curva de indiferencia. ¿Y por qué vamos a R2? Porque suponemos la utilidad constante. Entonces el profesor de matemáticas queda deslumbrado. Y dice, no, claro, tienes razón, está bien. Bien, entonces, fíjense, compañeras y compañeros, de que Friedman, lean ese articulito, y yo lo voy a desempolvar por ahí, no se los ofrezco rápido al tiro porque lo tengo guardado por ahí. Friedman dice de que no se trata de ser egocentristas, sino conoceremos bien nuestra disciplina. Y después nos vamos a dar cuenta, como decía Raúl, que necesitamos del apoyo de otras cosas más, como la psicología y otros elementos importantes, la filosofía, hasta la teología. Fíjense ustedes, hay en la maestría en economía, ¿ya? Hay una materia que se llama ética económica. Fíjense el nombre, ética económica. Ahí uno puede pensar, que están en ética económica, ¿no? Nos van a enseñar seguramente a que no hay que robar, no hay que mentir, hay que ser bueno, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que debe dar clases un sacerdote o algo así, ¿no? Ética económica. Y ustedes ven que el profesor de ética económica es un doctor, un PhD de Harvard o de Minnesota. Un PhD en economía dando ética económica. Primera clase de ética económica, maximización del bienestar social. Hay que dominar el profesor de ética económica, primera clase. Yo cuando he hecho maestría en Chile, casi me desmayo. Primera clase de ética económica. ¿Saben el teorema de Von-Neumann-Morgenstern? No. ¿No han visto micro? El teorema de la imposibilidad de Arrow, de que a partir de una curva de indiferencia no se puede mapear una curva de indiferencia social o una curva social de bienestar, porque el teorema de la imposibilidad de Arrow indica que es imposible mapear a través de preferencias personales, ¿no? Intertemporales, una función social de bienestar. Por lo tanto, igual que en la función de producción, que se lleva la Kaplan-Douglas y la función CES, hay que ver funciones sociales de bienestar tipo, la utilitarista y la de Rawls, porque el primer principio de la ética económica es la maximización de la función social de bienestar. ¡Uy! ¿Qué tal eso? Ética económica. Era más fácil a ratos aprobar econometría que ética económica, les comento. En serio, les digo. Entonces, primero se trata de conocer bien nuestra disciplina y luego darnos cuenta de que no somos los dueños absolutos de la verdad. Inclusive muchas veces nosotros los tenemos como a nuestros hijos, a los administradores de empresas, ¿no? Porque son nuestra costilla, ¿no? Adam Smith es el que vean ustedes un libro de administración de empresas. Primer capítulo, los albores de la administración de empresas. ¿Quién descubre el proceso administrativo? De planificación, organización, dirección, control. No es un administrador, es Adam Smith, es el padre de los administradores. En su libro de la riqueza de las naciones, en un apéndice, en un apéndice, describe la fábrica de alfileres, ¿se acuerdan? Y describe el proceso de la administración. ¿Quién le da el segundo empuje a la ciencia de la administración? Ingenieros, Ford, Taylor, Fayol. El primer administrador viene mucho después, Peter Drucker. Después viene. Si no fueran economistas e ingenieros, no existiría la administración como ciencia. Pero necesitamos temas de administración, porque hay que ser sinceros, los administradores manejan mejor que nosotros el tema de gerencia,
de procesos, de reingenierías, que a veces necesitamos conocer los economistas. La gestión. Los administradores son tigres en el tema de manejar gestión. Nosotros tenemos que ver lo que es gestión pública. Necesitamos de todos. Pues que en proyectos se necesitan siempre equipos multidisciplinarios, ¿no? Para hacer ustedes ya han visto preparación de proyectos. Los estudios de la preparación de proyectos tienen que ver con equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, el estudio organizacional administrativo, tema de administradores. El estudio técnico, tema de ingenieros. Estudio de mercado, tema de economistas, ¿no? Sí, Raúl, veremos el paper de Friedman, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, la crítica de Lucas no es dentro de la macro, ¿no? Entonces, veremos el paper de Friedman y nos hace dar cuenta cómo primero seremos buenos economistas y luego nos vamos a dar cuenta que necesitamos de otras muchas cosas. Y como dice Raúl, el decir que el economista lo sabe todo y no necesita de nadie más ni de nada más, ¿no es cierto? Es un error, ¿no? Y tal vez por eso nos hemos hecho criticar tantos, ¿no? ¿Qué nos critican a los economistas, los administradores y otros, ¿no? Que somos excesivamente teóricos, de que todos suponemos, ¿no es cierto? Y no es así, ¿no? Los supuestos en nuestros modelos no es suponer que las vacas vuelan. Los supuestos tienen un rol bendito, un rol crucial. No estamos suponiendo que las vacas vuelan. Estamos viendo las condiciones en las cuales un modelo sí puede predecir una determinada realidad y a partir de la cual podemos extraer lecciones de política económica. Hay gente que piensa que cuando los economistas suponemos que las vacas vuelan y no es así. Los supuestos tienen una función, además, técnica crucial en los modelos, ¿no? Sí, Raúl, vamos adelante. Sí, licenciado, gracias. Ya, perfecto. Bien, decíamos sistemas de economía mixta. Fíjense ustedes que decíamos que las políticas fiscales endógenas y exógenas son permanentes y continuas independientemente al modelo paradigma imperante. Hoy nuestro MESC trabaja bajo un sistema de economía mixta. ¿Qué es sistema de economía mixta? Donde son asignadores de recursos el mercado y el Estado. Pero decía, si el mercado es un gran asignador de recursos, ¿por qué tiene que intervenir el Estado? Nadie me ha dicho por qué. He dicho que ese es un tema que estudia harto en posgrados, maestrías, doctorados. ¿Por qué tiene que intervenir el Estado? Porque el mercado, no siempre, muchas veces el mercado, ¿qué tiene? Lo que denominamos fallas del mercado. Fallas del mercado. Gracias, David. Importantísimas las fallas del mercado. Y las fallas del mercado no es la única, pero es una de las justificaciones más importantes de la intervención del Estado en la economía. Fallas del mercado. Fíjense, su nombre bien feo, ¿no? Ese adjetivo calificativo, fallas del mercado. ¿Por qué decimos que una falla es falla? ¿Por qué decimos que una falla es falla? Porque cuando hay esta falla, la asignación de recursos resultantes, ¿qué es? Ineficiente. Es subpareto óptima. Ese mercado con fallas no conduce a una asignación Pareto óptima. No se cumplen los teoremas fundamentales del bienestar. Las fallas del mercado. Y pueden haber varias fallas del mercado, pero hay tres grandes familias. La primera familia de fallas del mercado son las estructuras no competitivas. ¿Con eso qué estoy queriendo decir? Que cuando un mercado alberga en su seno estructura competitiva, la asignación es Pareto óptima. Pero cuando el mercado tiene asignaciones, estructuras no competitivas, como monopolio, duopolio, oligopolio, monopsonio, duopsonio, oligopsonio, competencia monopolística, etc., falla del mercado. Primera familia de fallas, las estructuras no competitivas. El monopolio conduce a una asignación no Pareto óptima. Interviene el Estado. Segunda grande familia de fallas del mercado, las externalidades. Segunda familia de falla del mercado, las externalidades. Tercera gran familia de fallas del mercado, las asimetrías en información. Otro tema importante respecto a la pregunta de Raúl, otro tema importante en la economía moderna es información. Allá ya se está hablando de la economía de la información. Las asimetrías en información, otra familia de fallas del mercado importantes. Ustedes han debido escuchar tema de moda para hacer tesis. Las asimetrías en información producen dos grandes enfermedades
que dificultan una asignación de recursos Pareto óptima. Uno es el riesgo moral, el moral hazard, ¿no? Se ve harto en teoría de juegos. ¿Cuándo hay riesgo moral? Cuando un jugador, el modelo de Barrow y Gordon han debido ver, ¿no? En micro 2, cuando un jugador conoce las variables endógenas, ¿no es cierto? Y el otro no. O la selección adversa, cuando un solo jugador conoce las variables exógenas. Eso se ve bastante en teoría de juegos, donde un jugador puede ser la compañía aseguradora y el otro el asegurado. Uno puede ser el empleador, el otro el trabajador. Uno puede ser la AFP y el otro el pensionado, ¿no? Asimetrías en la información. 3 grandes familias de fallas del mercado: estructuras no competitivas, externalidades, asimetrías en la información. Entonces, hay fallas del mercado. Entonces, ¿quién tiene que ayudar al mercado? Tiene que venir su socio estratégico, el Estado. Si el querido mercado, ¿no es cierto?, tú estás con fallas, no vas a poder asignar recursos eficientemente y yo voy a intervenir, ¿no?, para coadyuvar. Tu socio estratégico, el Estado, va a intervenir para coadyuvar a que la asignación de recursos sea Pareto óptima, ¿no? Y ahí está la intervención pública, ya sea directa o indirecta, ya sea metiéndose en la producción, nacionalizando, ¿no?, o promoviendo la privatización, aunque les parezca raro, o de manera indirecta, con el dictado de leyes, regulación, legislación, ¿no? Indirecto o directamente puede participar el Estado. Nacionalizando o simplemente dictado de normas, regulación, legislación, asignación de derechos de propiedad a la Coase, Ronald Coase, premio Nobel en Economía 1986 de London School of Economics, solo por proponer soluciones a las externalidades. ¿Mm? Bien, entonces, es el tema de economía mixta. Lo que llama la Constitución ahora economía plural, escuchamos harto de economía plural. La economía plural no deja de ser un concepto coyuntural a la boliviana. ¿Mm? Y la economía plural no es otra cosa que una intensificación, una acentuación del sistema de economía mixta, que no solamente es el Estado y el mercado, sino también se reconoce la economía comunitaria, campesina, indígena originaria, cooperativa, etc. Otra característica de las políticas fiscales endógenas y exógenas son cambiantes, porque se van incorporando nuevos procesos, acciones, condicionantes. Son complejas porque surgen del entrelazamiento de muchos procesos, sectores, actores. Nuestra ciencia es compleja, los sistemas económicos son interdependientes, dependen de unas variables de otras. Y una característica más, las políticas fiscales juegan un rol crítico en los procesos de reforma. ¿Cuándo se necesitan procesos de reforma? Cuando en algún sistema económico la viabilidad es restringida y aparecen obstáculos estructurales. Caso de Bolivia después de la hiperinflación, cuando, como decía don Víctor Paz, se nos moría, ¿no? Viabilidad restringida, obstáculos estructurales. Se inician entonces frustraciones, nos frustramos, cuestionamientos de la sociedad en su conjunto, y por tanto estos obstáculos deben ser objetos de remoción. Hay que remover los obstáculos. Los procesos de reforma pueden ser instrumentales, cuando la causa de la frustración es la insuficiencia o carencia de instrumentos, o pueden ser sociales, se orientan intencionalmente a crear o suprimir actores sociales porque su presencia o ausencia dificulta el proceso de la política fiscal, ¿no? La nacionalización, la ausencia del Estado dificulta todo. Privatización, la presencia del Estado ineficiente lo complica todo. Dos caras de la medalla diferentes, ¿no? En la fase neoliberal, privatización, capitalización. Del 2006, el MESC, ¿no? Nacionalización. Vamos con la siguiente mailincita. Bien, llegamos al 1.5. Y aquí vamos a entender bien porque el trabajo de la materia que vale 10 puntos, básicamente sale de este punto, del 1.5. Perspectiva histórica de la política fiscal. Fíjense, queridos compañeras y compañeros, para analizar este punto de perspectiva histórica de la política fiscal, no vamos a hacer historia económica. Por favor, no. O sea, alguien va a decir, uy, no, qué aburrido. Ahorita vamos a dar de la historia económica, como la materia de historia económica, desde la familia Punulúa, cómo ha entrado al baño Keynes, Smith. No. No vamos a hacer historia económica ni historia del pensamiento económico.
Ya para eso ustedes han tenido materias, casi digo medio aburridas, ¿no? Han tenido ya materias fuertes, ¿no? Como historia económica, historia del pensamiento. ¿Cuántas historias se ve? Historia económica general, nacional, latinoamericana y nacional, ¿no ve? 3, ¿no ve? Suficiente ya, ¿no? De historia del pensamiento, creo que 1 y 2, si no me equivoco. No, aquí no vamos a hacer nada de eso. Vamos a hacer una perspectiva histórica de la política fiscal, eso. Vamos a ubicar a la política fiscal desde una perspectiva histórica, pero técnica. Y por eso, como dice la primera viñetita, nuestro hito referencial va a ser a partir del surgimiento de la gran teoría de Keynes. ¿Ya? Nuestro hito referencial va a ser el surgimiento de la gran teoría y básicamente estamos con la Gran Depresión de los años 30 y cuando despuesito de eso nace un librazo en nuestra disciplina que es la Teoría General del Empleo, Interés y el Dinero, el 36, ¿no es cierto?, de Keynes. A partir de aquí vamos a ir hacia nuestros días. Y para esto voy a mandar al grupo inmediatamente una lectura yo les diría que es obligatoria, pero no es para control de lectura, obviamente. Es un paper importantísimo. Se llama Algunas reflexiones metodológicas en torno al estado actual de la macroeconomía. Así se llama. Algunas reflexiones metodológicas en torno al estado actual de la macroeconomía. El autor es mi tutor de tesis masteral, un chileno importantísimo, se llama Felipe Morandé. Ha sido ministro de Obras Públicas y presidente del Banco Central en distintos gobiernos de Frei, de Lagos, ¿no es cierto? Es un profesor titular de macroeconomía en el posgrado de ILADES Georgetown, que hoy ya es la Universidad de Alberto Hurtado. Es un macroeconomista de muchos quilates en Chile. Es PhD de la Universidad de Minnesota, que es la cuna de los nuevos clásicos, por ejemplo. Minnesota es la cuna de grandes economistas como Sargent, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes de que este paper, o sea, que lo lean, es muy bueno, pero muy bueno, y justamente nos muestra cómo ha ido avanzando la macroeconomía desde esta época hasta nuestros días, ¿no? Entonces, nosotros vamos a comenzar este estudio de la perspectiva histórica de la política fiscal a partir de los años 30, ¿no? Cómo la política fiscal se va desenvolviéndose desde esta época hasta básicamente nuestros días, ¿no es cierto? Y eso vamos a comenzar viéndolo ya la siguiente clase, ¿no es cierto?, que es el día sábado. Compañeras y compañeros, hemos mandado ya con mailing al grupo, ¿no es cierto?, un capítulo para el control de lectura, que es el capítulo 3 de las Memorias de la Economía Boliviana 2021, que es el capítulo clave, ¿no? El control de lectura, el 80% es sobre este capítulo, que es la administración de las finanzas públicas, que muestra la salud de la economía fiscal y de la política fiscal en el año 2021, el año pasado, ¿no es cierto? Bien, entonces, el segundo capítulo para el control de lectura, miren que no he tenido tiempo de verme con mailing para que me lo escanee, es el capítulo 2, que es el contexto macroeconómico del año pasado, que también hay que conocerlo, hay que saberlo bien. Entonces, mailing me ha estado insistiendo, yo he sido el que he estado un poco fregadito esta semana. Entonces, fíjense ustedes, mañana me voy a organizar con ella para darles este capítulo, pero vayan leyendo por favor, capítulo 3, para el control de lectura, que ya el día sábado, pasado mañana, vamos a fijar la fecha, ¿no es cierto? Entonces, quedamos en eso, compañeras y compañeros, ¿está bien? Está bien, licenciado, gracias. Bien, vayan asistiendo a las ayudantías. Muchas gracias, Meilincita, por la ayuda. Nos vemos el día sábado. Que pasen buen día. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches, Nick. Que les vaya bien. Hasta luego, Que les vaya muy bien. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Hasta chicos. luego, que les vaya bien. Muchas gracias.